Hola, bienvenidos al curso Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la clase número 30, Interconexión de familias lógicas. En la clase anterior vimos que cada familia lógica tenía ciertos niveles de voltaje de entrada, rangos de nivel de voltaje de entrada y de voltaje de salida. Y estos rangos de voltaje entonces es los que nos asegura el fabricante que puede entregar o recibir. Si queremos conectar compuertas que tienen distinta tecnología, por ejemplo, una compuerta CMOS a una compuerta TTL, en este caso alimentadas por el mismo voltaje, tenemos que comprobar a partir de los voltajes, de los rangos que nos dieron los fabricantes, si es que esta conexión es compatible o no. En este primer caso, cuando tenemos CMOS y TTL, ambos alimentados con el mismo voltaje, tenemos que el CMOS, el voltaje mínimo, para poder detectar un 1, para poder entregar un 1, es 4.9 volts. Mientras que en el TTL, el voltaje mínimo para detectar un estado 1 es 2 volts. Eso quiere decir que es completamente compatible. Es decir, cualquier voltaje que yo genere por un CMOS va a estar entre 4.9 y 5 volts. Y eso va a ser detectado como un 1, como un estado lógico alto, por la compuerta TTL. En este caso la TTL, aquí ustedes pueden ver que es la 74LS. En términos del nivel bajo, podemos ver que la compuerta CMOS genera un nivel bajo del orden de hasta 0.13 volts, de 0 hasta 0.13 volts. Mientras que la compuerta TTL detecta un nivel bajo entre 0 y 0.8 volts. Eso quiere decir que también es compatible, puesto que cualquier voltaje de salida en estado 0 que genere el CMOS va a ser detectado como 0 por el TTL. Veamos ahora el caso inverso, es decir, tenemos una compuerta TTL, un 74LS, y una compuerta CMOS, un 74HC. Los dos alimentados, recuerden, que por 5 volts. En este caso, vemos que vamos a partir con el nivel bajo. En el nivel bajo tenemos que el máximo voltaje de salida que entrega una compuerta TTL es de 0.5 volts. Y en el caso del CMOS puede detectar un estado 0 hasta 1.5 volts. Por lo tanto, siempre va a detectar un estado 0 en la interconexión entre TTL y CMOS. En el caso del estado 1, bueno, el CMOS puede detectar estado 1 desde 3.5 volts hacia arriba. Y la compuerta TTL puede generar un estado 1, pero esta vez desde 2.7 hasta arriba, hasta 5. Eso quiere decir que si la compuerta TTL genera un voltaje de salida de 2.7, 2.8, 3 volts, para la tecnología TTL eso es un estado alto. Pero para la tecnología CMOS no alcanza a ser detectado como un estado alto. Por lo tanto, se va a producir una incompatibilidad en este caso. Si ustedes quieren analizar las incompatibilidades entre las distintas familias, acá ustedes pueden ver los distintos niveles de voltaje que cada una de esas familias tiene. Acá podemos ver el HCT, el ACT, los voltajes de salida, los voltajes de entrada. ¿Ya? Y haciendo el mismo procedimiento que hicimos en la lámina anterior, identificando la señal de entrada, la señal de salida, cuáles son los rangos de operación que pueden tener, saber si son compatibles o no. Ahora, si detectan que las componentes no son compatibles, existen métodos para poder realizar esta compatibilidad. En el caso vimos que en el caso más crítico es entre TTL a CMOS, cuando están alimentados por el mismo voltaje. Y en ese caso, la salida TTL es de 2.7 y la entrada CMOS es 3.5. Por lo tanto, lo que hay que hacer es elevar el voltaje de salida de la compuerta TTL para que logre llegar a los 3.5 volts requeridos por la compuerta CMOS. La primera solución para lograr eso es utilizar una resistencia de pull-up, es decir, directamente conectar una resistencia entre la salida de la compuerta TTL, la entrada del MOSFET del mismo punto, y 5 volts. Esa resistencia va entre 2.2 kiloohms hasta 6 kiloohms, dependiendo de la cantidad de compuertas que se conectan en ese punto. Otra solución es ocupar una compuerta que sea compatible o que pueda realizar la compatibilidad entre tecnología TTL y tecnología CMOS. Ese tipo de compuertas, recuerden que tienen la letra T en su nombre, en este caso es un HCT, y que sea T significa que es compatible con niveles TTL, es decir, la entrada de este level shifter, que es un level shifter CMOS, pero la entrada es detectada como un 1 desde 2.7 volts hacia arriba. Por lo tanto, este TTL
Cuando genere la salida una señal 1, esa va a ser detectada como un 1 por este dispositivo, ¿cierto? Compatible, y la salida de este dispositivo es compatible con CMOS, es decir, genera entre señales que van bajo el 1.5 si es que es un 0 y más de 3.5 si es que es un 1. ¿Ya? Y en este caso, este elemento se conecta al mismo voltaje. Una tercera solución es utilizar un dispositivo de colector abierto. Cualquier dispositivo, en este caso TTL, pero de colector abierto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tenemos nuestra compuerta TTL, se conecta a una compuerta TTL que en este caso es de colector abierto, los dos están alimentados por el mismo voltaje, en la salida del colector abierto se conecta una resistencia que nos permite entonces entregar el voltaje necesario para la compuerta CMOS. Este arreglo además tiene la ventaja de que funciona no solamente cuando los voltajes son iguales, sino que también cuando los voltajes son distintos. Es decir, si el VDD es más alto o más bajo que el VCC, el, el dispositivo de colector abierto se alimenta con el voltaje VCC, con el mismo voltaje TTL, pero la resistencia que se conecta al colector abierto se conecta al voltaje de la compuerta CMOS. Y de esa forma esto resulta compatible. Una solución similar a esto es utilizar un transistor. En este caso, el transistor siempre funciona como un NOT, ¿ya? Porque cuando hay señal en la base del transistor se cierra, por lo tanto, la salida del transistor es cero. Y se tienen que tener en cuenta las mismas consideraciones del colector abierto, es decir, en este caso la corriente que entrega el TTL tiene que ser suficiente para disparar el transistor, se calcula esta resistencia R1 para lograr esa corriente, y en el caso del R2 se calcula para entregar el voltaje necesario para el CMOS. La resistencia R2, la resistencia del colector del transistor, va a conectar mi voltaje del CMOS, para que ese voltaje de entrada sea compatible, por supuesto, con el VDD. Bien, esas son las cuatro alternativas que tenemos para conectar señales que van de TTL a CMOS con voltajes iguales y con voltajes distintos. Habíamos visto que cuando los voltajes eran iguales, en el CMOS y el TTL no hay incompatibilidad de voltajes. Pero a veces puede haber incompatibilidad de corriente, es decir, la compuerta TTL puede exigir más corriente que la compuerta CMOS. Para eso también se requiere un elemento que permita compatibilizar estos dos tipos de tecnología. La primera solución es utilizar simplemente un buffer. Un buffer, ya sea de tecnología CMOS o de tecnología TTL, que sea compatible con las corrientes que entrega y requiere cada uno de estos componentes. Y este buffer se conecta al mismo voltaje de los tres. Los tres dispositivos se conectan al mismo voltaje. También puede utilizarse esta misma solución si los voltajes son distintos. ¿Ya? No solamente en cuanto al voltaje y el problema de corriente, sino que los voltajes sean distintos. En este caso, el CMOS se conecta a VDD, que es la alimentación de CMOS, mientras que tanto el buffer como la compuerta TTL se conectan al voltaje VCC, que es el voltaje de la tecnología TTL. También este problema puede solucionarse con una compuerta de colector abierto. Es decir, aquí tenemos un NAND de colector abierto cuyas entradas están cortocircuitadas para que opere como un NOT. Y como es de colector abierto, la corriente que requiere el TTL es entregada no por esta compuerta, sino por la resistencia, en el estado alto, que es particularmente cuando se requiere mayor corriente. Entonces, esta resistencia se calcula para que entregue la cantidad de corriente a que requiere la compuerta TTL y no cargue a las compuertas CMOS que tenemos acá. Cuando los voltajes son distintos, puede usarse la misma solución, y en este caso tanto la compuerta CMOS como la compuerta de colector abierto deben conectarse al voltaje VDD, en este caso esta compuerta tiene que ser un CMOS, y la resistencia del colector abierto y la compuerta TTL se conectan a VCC. De esta forma el voltaje que entrega al TTL y la corriente que se entrega al TTL van a ser compatibles. Vimos también que a medida que pasaba el tiempo, los distintos tipos de tecnologías de compuertas lógicas van evolucionando, es decir, van teniendo mejores características cada vez. Eso se puede ver gráficamente en esta figura. Esta figura es una figura de la tiempo de vida de las distintas tecnologías, tanto TTL como CMOS. Y muestra las tecnologías que están recién en etapa de introducción, las tecnologías que están en crecimiento, las que ya están maduras, las que están en declive y las que son obsoletas. En este caso no se muestra ninguna obsoleta.
Y pueden ver aquí y reconocer aquí algunas de las cuales vimos en la clase anterior. Aquí tenemos la 4000, la familia 4000, tenemos la familia HCT, tenemos la familia LB. ¿No? Y aquí hay un montón más de tecnologías que son más nuevas. Pueden ver que estas tecnologías van mejorando las prestaciones de las compuertas lógicas cada vez más. En términos de voltaje, bueno, eso no se nota mucho. Los voltajes mantienen más coherentes a lo largo del tiempo. El margen de ruido también se trata de mantener coherente para mantener las compatibilidades, pero sí podemos notar diferencias ya en el retardo de propagación. Podemos ver que los retardos de propagación de las primeras tecnologías son hasta 25 nanosegundos, mientras que las tecnologías más nuevas son mucho menores, de 3.5 nanosegundos. La disipación de potencia, también podemos ver que la disipación de potencia de los primeros es bastante grande, y luego, a medida que avanzó el tiempo, esta disipación de potencia fue cada vez disminuyendo más. En términos de fan-out, podemos ver que también la cantidad de compuertas que se podían conectar a una compuerta, ¿cierto? Esa es la definición de fan-out, era baja, del orden de 10 o 20, mientras que eso empezó a aumentar progresivamente en el tiempo. También ha habido una evolución en términos de tamaño, ya que las compuertas lógicas cada vez se han ido integrando más hasta lograr tamaños que las que ustedes pueden ver acá, un dispositivo de 6 pines, ¿cierto? Acá pueden ver una tecnología TS-SOP que es de 2.1 milímetros por 2.1 milímetros, que ya es bastante pequeña, pero aún han logrado mayores disminuciones de tamaño, llegando a tecnologías que pueden entregar chips de 1 milímetro por 1 milímetro. Y con eso pueden entonces lograr una integración mucho más grande de cantidad de compuertas lógicas y por lo tanto de funcionalidad, de complejidad del circuito. Estas nuevas tecnologías de integración han permitido que se puedan integrar millones de transistores en un área muy pequeña. Y por lo tanto, esos transistores conforman una gran cantidad de compuertas lógicas que nos permiten dar una gran funcionabilidad a los distintos dispositivos que construyamos. Dentro de estos dispositivos tenemos los microprocesadores y los microcontroladores. Microprocesadores son los que operan, por ejemplo, dentro del computador. Esos son dispositivos que están hechos gracias a la gran nivel de integración que se puede lograr utilizando la tecnología CMOS. Los microcontroladores son dispositivos que utilizamos que tienen conversores análogo digital que nos permiten interactuar con el medio y que utilizamos para generar distintos tipos de acciones de control. El Arduino, por ejemplo, es un tipo de microcontrolador. Está basado en un microcontrolador. También tenemos otro tipo de dispositivos electrónicos más específicos, como por ejemplo el procesador digital de señal, la DCP, o la FPGA, que son dispositivos que nos permiten programar una cierta lógica y luego borrarla y que si queremos programar otra, de tal forma de que le dan la flexibilidad para que el usuario pueda determinar qué lógica quiere incorporar. La integración ha sido tan alta que estos dos últimos tipos de dispositivos se han integrado en uno solo. Este que ustedes pueden ver, aquí tenemos una DCP y estos cuadritos son FPGAs. ¿Y para qué sirve esto? Para lograr dispositivos que nos permiten interactuar con el medio de forma más rápida, con tasas más altas de muestreo, y a la vez operar internamente con cálculos más rápidos. Y de esa forma podemos lograr un control de dispositivo mucho más rápido, que es, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, este dispositivo que se muestra acá, que es una DSP más un FPGA, y que es un dispositivo de control que nosotros tenemos en el laboratorio y que usamos para electrónica de potencia. Ahí es particularmente importante que el dispositivo sea suficientemente rápido porque la frecuencia a las cuales controlamos la electricidad es mucho más rápido que los controles, por ejemplo, de las variables mecánicas o químicas. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.